A ver, seguimos en la otra vuelta. Enseguida te va a dar novedades sobre el caso Píparo Ceci Devana y vamos a hablar con Dani Santa Cruz sobre la vacuna china. ¿Es buena o no es buena la que se viene después de la rusa? Pero queríamos detenernos un segundito con Jorge Yoma para hablar de todo lo que está pasando en relación a la cuarentena, en relación al límite a las exportaciones de trigo, que generó tanto lío por el campo. Entiendo que estás... ¿Dónde estás, Jorge? ¿Cómo andás? Hola Tato, ¿qué tal? En este momento en Salta y yéndome a La Rioja el fin de semana. Me acuerdo todavía cuando recién empezaba la cuarentena, que te pesqué andando en bicicleta, te escraché y te enojaste y te debo decir que... Gran vigilante. Tenías razón, era una locura lo que estaba pasando y todavía sigue siendo todo un poco una locura, ¿no? Y la verdad que todavía, digamos, esto ya va para largo. Ya es cuestión de confiar en la responsabilidad social, en la responsabilidad comunitaria, ya de prohibiciones y de cuarentenas. Creo que ya eso ya pasó. No, fue demasiado largo, tuvo demasiado costo en la Argentina. Creo que hay que comenzar ya seriamente a trabajar sobre la post-pandemia con previsiones, con protocolos, pero hay que poner en marcha la Argentina. La Argentina, y hay que volver a las escuelas. Hay que abrir las escuelas dentro de un par de meses, ya tienen que estar los chicos en clase, digamos, hay que volver a la normalidad dentro de los protocolos lógicos, ¿no? Jorge, te estuve siguiendo en las redes y tuviste una posición interesante en relación a esta limitación del gobierno a las exportaciones de granos, a intentar regular todo, un poco, de alguna manera eso, ¿no? A intentar todo el tiempo regular la economía a través del Estado. Contanos un poquito. Sí, mira, mi experiencia como embajador, tanto en Perú como en México, vi cómo impacta cualquier regulación, retención, control, arancel, cepo, que vos estableces en el comercio exterior, impacta directamente en el empleo, en la inversión. Digamos, las empresas se mudan. Cuando comienzan todos esos controles y las retenciones, las empresas argentinas, el trabajo argentino se muda. Yo recibí a empresas argentinas que iban a radicarse a México o a Perú para aprovechar los beneficios del libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Entonces, creo que ya tendríamos que haber aprendido que cualquier tipo de obstáculos, de medidas pararancelarias, o retenciones o controles y regulaciones atenta contra el trabajo argentino, digamos, no resuelve ningún problema y genera más problemas todavía, que es lo que está pasando hoy en la producción y en el campo argentino. Y cuando hablo del campo no me refiero a la soja, digamos que generalmente se identifica al campo con los sojeros. Yo me refiero a los productores olivícolas y vitivinícolas de La Rioja, San Juan, Catamarca, a los de las frutas del Valle del Río Negro, digamos, a todo lo que es la producción y el trabajo argentino, al biodiesel, al maíz, a la maquinaria agrícola, que somos grandes productores de maquinaria agrícola en Santa Fe y Córdoba, todo lo que son la industria lechera, que por estas horas hubo un aumento de retenciones, que tiene una enorme potencia en Santa Fe y en la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, digamos. Entonces, todo esto que volver o repetir los modelos que ya han fracasado, porque hemos fracasado con esos modelos de regulación, control, cepo y impuestos y retenciones. ¿Y por qué se vuelve? ¿Por qué se repite el mismo camino si ya se conoce el resultado? Claro, esto es lo que a esto apuntaba las reflexiones que yo hacía en las redes sociales. Digamos, si ya conté una experiencia que me tocó vivir en México, cuando en Argentina había un excedente de 20.000 toneladas de leche en polvo porque se habían suspendido las exportaciones, y cuando quise ir a
a los mexicanos que nos compren el excedente que había habido. Ahí me enteré que México era tradicional importador de leche en polvo argentina, pero al suspender nosotros las exportaciones y prohibirlas, comenzaron a comprar a Nueva Zelanda, a Estados Unidos, fueron a otros mercados. Entonces, nuestros productores lecheros, nuestra industria lechera perdió un mercado de 120 millones de habitantes, que después no lo podés recuperar. Entonces, esa experiencia que nos dio el trabajo, que nos dio, nadie nace sabiendo, pero sí tenemos que aprovechar de las políticas acertadas y de las políticas que no son acertadas. Claramente, la carga impositiva, el exceso de controles y regulaciones hacia el sector exportador argentino, que reitero, no es solamente la producción agrícola, es también la industria metalmecánica, o la maquinaria agrícola, atenta contra el trabajo argentino y las empresas se mudan. Jorge. Dejan oficinas burocráticas en Buenos Aires y se van a Perú, Chile, México, países Brasil, países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos fundamentalmente y con la Unión Europea, ¿no? Jorge, te quiero preguntar, soy Daniel Santa Cruz, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué haces, Daniel? ¿Cómo andás? Quería preguntarte respecto a un año y pico de gobierno, recién cumplió un año Alberto Fernández, a la autoridad presidencial. Se hablaba ahora, por ejemplo, de un decreto de toque de queda, fue lavado, prácticamente el decreto es una sugerencia, no decreta nada. Lo mismo ha pasado con otras iniciativas. Parece que la autoridad presidencial está limada o que Alberto Fernández perdió credibilidad o autoridad, un poco debido a que cada vez que habla Cristina cambia la agenda de golpe, un poco a sus cambios de opinión respecto a algunos temas y después algunas políticas fallidas. Esta es la opinión que se ve de afuera. ¿Vos coincidís con eso? Mira, Dani, estamos con un gobierno que apenas acaba de cumplir un año. Tiene un crédito de la sociedad. A poco tiempo de haber asumido, le cayó esta pandemia, esta tragedia que fue la pandemia este año, y tanto el presidente como los gobernadores o los intendentes no pudieron poner en marcha su programa de gobierno cuando tuvieron que enfrentar esta tragedia. Entonces, creo que hay que tener una mirada generosa desde la sociedad y abrir un crédito. Lo que sí tenemos que, hay un dato de la realidad que forma parte de la propuesta electoral que ganó las elecciones, donde el poder, la centralidad del poder está en la vicepresidenta. Quien lidera el espacio político del Frente de Todos, que ganó las elecciones legítimamente, es Cristina Kirchner. Y todos quienes conocemos a Cristina Kirchner, tanto como presidenta o como legisladora, o ahora como vicepresidenta, en su trayectoria, no llegó al gobierno para tocar la campanita del Senado. Digamos, es ella la que lideró y lidera el gobierno de Alberto Fernández, y bueno, es un desafío para ellos, ¿no? Ver cómo hacen para convivir con una fórmula presidencial donde el poder está en el vicepresidente. Es un desafío político, pero esto es también lo que la gente votó, y no hay vuelta, digamos. La gente votó esto y ellos tienen el enorme desafío de que esto no les reste poder al presidente, ¿no es cierto? Jorge, gracias por el contacto y seguí pedaleando, ¿eh? Abrazo grande, Tato. Igualmente. Chao, Daniel. Abrazo. Hasta luego. Feliz año. Ahí estaba Jorge Lloma, siempre es interesante escucharlo. Tenemos una pequeña tanda y enseguida después te va a contar novedades del caso Píparo, Ceci Devana. Mucho más por delante, dale.